Muy buenos días para aquellos que no les saludé. Y hoy quiero hablar y pedimos al Espíritu Santo que tome el control sobre todo lo que se mueve en este lugar, sobre lo que se mueve en la mente, sobre lo que trae distracción. Pedimos al Espíritu Santo que ahora Él tome el control y aún aquellas cosas que parece que no las podemos manejar, ríndeles al Señor para que Él pueda venir con poder sobre tu vida. ¿Lo recibes? Lo recibes. Muy bien. Hoy quiero hablar de lo mismo que venimos hablando, lo que el Espíritu Santo nos está ministrando en una forma tan directa, tan concreta, a seguir la vida del Señor. Y yo quiero que hoy ese título, Identifícate con Jesús, sea lo que comience y al terminar, ¿no es cierto?, podamos entender aquellas cosas que el Señor quiere revelar en nuestras vidas. Y hay una realidad. Jesús se identifica con nosotros. Ahora, muchas veces nosotros no nos identificamos con Jesús. Fíjate qué importante lo que estoy diciendo para que tú puedas analizarlo. Jesús se identifica de tal punto que Él nos llama hermanos, pero muchas veces nosotros no nos identificamos con el Señor. En Hebreos 2:11 dice, por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Es decir, que Jesús nos está trayendo a formar una familia donde tenemos el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Es decir, que Jesús se identifica con nosotros y Él nos llama sus hermanos. Pero muchas veces nosotros no llegamos a identificarnos con el Señor. Y al no identificarme con el Señor, sucede que cuando yo tengo que enfrentar situaciones difíciles en la vida, no voy a saber cómo hacer para solucionar estas situaciones. Voy a buscar alternativas diferentes. Y en los momentos de desesperación, donde las situaciones vienen a nuestra vida, a través de momentos, quizás en un minuto cambia todo. Esa desesperación me hace que yo voy a golpear puertas, voy a correr por caminos, voy a abrir una puerta desesperadamente para tratar de encontrar una solución a lo que estoy viviendo. Y esto, ¿no es cierto? Y es allí donde miles de opciones engañosas aparecen frente nuestro. Y yo quiero que entiendas esta verdad. En los momentos de desesperación, cuando nosotros vemos que necesitamos ya una solución, si yo no me identifico con el Señor, hay muchas opciones. Se abren un montón de alternativas engañosas que aparecen frente nuestro. ¿Sabe que yo recuerdo momentos difíciles, hasta de muerte, en nuestra familia? Nosotros vivimos hace muchos años, desde el 2003, situaciones a veces que son de extremas de muerte. Y recuerdo una en especial, cuando una situación con nuestro hijo Federico. Él tuvo 5 años peleando con una enfermedad, pero en un momento en que él salía de un coma, donde ya había pasado un sinfín de cirugías, donde la situación estaba ya al límite, se había hecho todo lo que se podía hacer por él. Y llegó el momento en que parecía que ya todo se acababa. Habíamos peleado el día a día, pero parecía que todo se acababa. Y fue algo tan claro para mí. Yo dije, entiendo cómo aquellas personas que no están aferradas a la mano de Dios buscan en situaciones desesperantes otras alternativas. ¿Me entienden lo que te quiero decir?
Porque cuando no estamos afianzados al Señor, cuando no estamos arraigados al Señor, cuando el Señor no es nuestra roca, nuestra base, en los momentos de desesperación buscamos alternativas. Tiene que haber otra salida, tiene que haber, y muchas veces, ¿no es cierto?, vienen alternativas que nosotros decimos parecen tan sencillas. Entonces, ¿por qué no probar? No pasa nada que la haga, porque es algo que es sencillo si lo hago, pero allí es donde se comienza a perder. ¿Por qué? Porque tu confianza en un momento, por algo que no vale, por algo que a lo mejor es de poca importancia, no me cuesta hacerlo. Ir a alguien que a lo mejor me diga lo que va a suceder, jugar un número a la lotería para ver si salgo de la situación. Hay alternativas sencillas que decimos, no pasa nada, no es algo importante, pero en el momento que nosotros tomamos decisiones alternas que no es el Señor, entonces ahí ponemos nuestra confianza en lo que se presenta y desviamos nuestra mirada en el Señor y perdemos nuestra fe. Entonces, mi relación con el Señor es la que en ningún momento de desesperación, de las cuales hemos vivido muchas situaciones en nuestra vida, mi relación con Dios para no perderla, es la que me hace ver que no existe otra alternativa que el Señor. Amén. No existe y no debe existir. Y yo creo que por eso es tan importante que nosotros nos identifiquemos con el Señor y que nosotros entendamos la humanidad del Señor. El Señor dice la palabra que Él fue 100% Dios y 100% hombre. Imposible que nuestra matemática dé. Ilógico, ¿verdad? Algo que no va de acuerdo a nada de lo comprensible. Pero muchas de las cosas que hoy estás viviendo al comienzo de tu carrera cristiana te parecían ilógicas. Y sin embargo, hoy caminamos por lo que para el mundo es ilógico. Hoy nuestra forma de entender las cosas es entender que aquellas cosas que parecen ilógicas para el resto, nosotros aprendemos a caminarlas con el Señor. Y así dice la palabra, que Él fue 100% Dios y Él fue 100% hombre. Entonces, yo quiero identificarme con Jesús hombre, que vino a la tierra a caminar para que pueda marcar mi vida y en esas huellas que Él dejó en su caminar en la tierra, yo pueda poner mi pie. Yo quiero seguir las huellas del Señor. Yo quiero que Él pueda impactar mi vida a tal punto que no solamente que Él quiere identificarse conmigo, sino yo quiero identificarme con el Señor. Y esto es tan importante. ¿Por qué? Porque si no logro identificarme con el Señor, vivo simplemente una ilusión, vivo una religión. Vivo un montón de sensaciones de asfixia, de agobio y hasta digo, el cristianismo es difícil, cuando lo más fácil y lo más sencillo es vivir el cristianismo. Pero si yo no entiendo que me puedo identificar con el Señor, entonces sentiré que los mandamientos y que todo lo que tengo por delante es imposible vivirlo. Pero cuando yo me identifico con el Señor, yo entiendo que el Señor vino, vivió, peleó batallas, venció y triunfó para que yo pueda vivir en esa misma plenitud. El Señor vino y trabajó su vida para poder dejarnos ejemplo y testimonio de cómo es la manera de vivir. Cuando yo entiendo que Jesús en esta tierra como hombre vivió situaciones parecidas a las que me toca vivir. Y yo comprendo que Él vivió en este terreno real, con situaciones reales.
Yo comienzo a que en cada una de mis batallas el Señor es el que está a mi lado para pelearlas juntamente con Él. Si yo no me identifico con que Él peleó batallas, yo simplemente miro a la cruz y digo, Señor, sé que viniste a salvarme, pero no sé si me entiendes en todo lo que estoy viviendo. Pero cuando yo miro la cruz, ese es el resultado de lo que el Señor vivió día a día para poder caminar y dejarte huellas para que tú pongas y yo ponga el pie sobre esas huellas. Yo necesito identificarme con Jesús para hacer los cambios que necesito en mi vida. Necesito identificarme con Él porque tengo que hacer muchos cambios y la única forma que yo puedo hacer cambios en mi vida es cuando yo lo veo a Él. Hay un pasaje que quizás lo conoces de memoria. Yo quiero leértelo en otra versión, Filipenses 2:5, un pasaje muy conocido. Busca en tu Biblia Filipenses 2:5. Dice así, ¿lo tenemos? La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Quién? Siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejantes a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Jesús se hizo hombre para identificarse contigo y para que tú puedas identificarte y yo con Él. Porque de acuerdo a con quien yo me identifico, va a ser el resultado de mi caminar. Aunque quizás tú no lo pienses, de una manera u otra, tú caminas en torno a quién es tu guía. Muchas veces no nos damos cuenta porque seguimos la inercia, pero quien determinas tú que sea aquel que vas a seguir, ese es el que te va a guiar. Si tú no determinas quién va a ser, te van a seguir, las circunstancias te van a mover de acuerdo a lo que sea. A mí me apasiona Juan, el Evangelio de Juan, pero vamos a Juan 1:14. Y dice así, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Te lo voy a traducir a través de otra versión. Dice, habíamos dicho, y aquel verbo fue hecho carne. Dice, entonces la palabra se hizo hombre. La palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo de Dios. ¿Sabes que Juan utiliza un término para enseñarnos que de la misma forma que la palabra o un discurso de una persona, de un hombre, muestra lo que hay en la mente de esa persona, el Señor usa esta palabra, Juan usa esta palabra, la palabra. Jesús vino a mostrarnos lo que había en la mente de Dios. Jesús vino a esta tierra, Él es la palabra que mora en todo lo que Dios diseñó para nosotros, porque Jesús era el verbo al comienzo, ¿verdad? Cuando nosotros nos vamos a Génesis, Él estaba con el Padre, y si te vas a Juan 1:1, Él te dice que Él era el verbo era Dios y el verbo era con Dios, Él era la palabra, Él era Dios, pero esa palabra tomó forma de hombre, para que yo y para que tú puedas entender que esa palabra nos revela
la mente de Dios hacia nuestras vidas. Él vino a reconciliarnos con Dios. Él vino a traer armonía, pero no solamente cuando nosotros lo vemos caminar, decimos Él pudo hacerlo. ¿Sabes por qué Él se sostuvo en medio de las circunstancias? Porque la palabra era la que le daba la fuerza para vivir. Si tú ves en las respuestas del Señor, aun cuando estaba allí en el desierto, Él no contesta como Dios, Él es acusado como Dios y por el enemigo, y Él contesta como hombre. Él contesta la palabra que la tienes tú y que la tengo yo. El autor de los Hebreos dice que Cristo es la revelación definitiva de Dios. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días, hoy nos habla a través del Hijo. Jesús se hizo hombre para enseñarme a vivir como fuimos diseñados. ¿Sabes que Él se hizo hombre para volver a que tengamos esa armonía y esa comunión con Dios, como era al principio, como Dios la creó para nosotros? Y Él se hizo hombre, sí, para llegar a la cruz, pero mientras tanto, Él dejó las pautas para que yo sepa cómo enfrentar las situaciones de mi vida en cada momento, porque la palabra es lo que produce en nosotros la transformación de vida, es lo que nos da la respuesta. Cuando tú comienzas a que la palabra sea tu forma de vivir y de hablar, verás que la gente te dice que eres sabio, verás que la gente te dice que eres especial. ¿Por qué? Porque la palabra se ha hecho carne en ti. Entonces, cuando nosotros entendemos que el Verbo se hizo carne, que Jesús se hizo hombre para que nosotros pudiéramos seguirle y caminar detrás de Él, nosotros entendemos que Él me enseña a vivir. Mientras más cerca, por eso siempre decimos, mientras más cerca del Señor, más fácil, porque me enseña a vivir, me enseña a responder, me enseña a actuar, me enseña a perdonar, me enseña cada instante de mi vida. Y cada uno de los desafíos que le tocaron vivir al Señor lo hicieron más fuerte. Cada uno de los desafíos que el Señor tuvo que enfrentar lo fueron formando para llegar a la cruz. Si él hubiera vivido entre pétalos de rosa, Él no hubiera podido soportar lo que fue el Getsemaní. Él no hubiera podido soportar lo que fue un juicio injusto. Cuando escuchas cosas de mentira, cuando escuchas blasfemia y cosas que no son verdad, ¿cómo sería nuestra reacción? Pero qué mentiroso que eres, quisiera que venga del cielo un rayo y te corte la lengua. Él no podría haber soportado los golpes con lo que él soportó sin hablar, sin insultar. Él no podría haber llegado a la cruz habiendo recibido el pecado mío. Con el pecado mío era suficiente, pero es el pecado de la humanidad. Allí en Mateo 26, 37, dice así, Mateo 26, 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Está hablando de Jesús. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Fíjate las palabras del Señor. Mi alma está muy triste. ¿Has estado alguna vez muy triste hasta la muerte? ¿Has estado alguna vez? El Señor estuvo. Y si yo no entiendo que Él lo vivió y sufrió y venció, yo no me puedo identificar con Él. Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea yo como yo quiera, sino como tú. Él estaba clamándole al Padre, Padre,
puede ser que no sea esto. Estoy angustiado hasta la muerte. No sé cómo voy a enfrentar lo que viene por delante. No sé cómo voy a poder vivir por todo lo que viene. Y dice que él se volvió a buscar a sus amigos y aquellos que necesitaban el apoyo en ese momento estaban durmiendo. Y dice, necesito que oren por mí en este momento. Y vuelve, y dice que vuelve al Padre y le dice lo mismo. Padre, si es posible, tengo una tristeza, me siento como de morir. ¿Puedes pasar de mí esta copa? Y volvió a los amigos y los volvió a ver durmiendo. Esto lo hizo 3 veces. ¿Qué significaba? No, para él ya estaba, ya tenía que pasar la cruz y fue. No. Él tenía que pasar la cruz y sabía que lo que venía, si él no estaba firme en lo que realmente la palabra determinaba y fortalecía el Espíritu Santo su vida, él no hubiera podido soportar lo que soportó. Pues hubiera llegado el día de la cruz y él podría haber renunciado, él podría haber huido. Él podría haber huido. Él podría haber dicho, no puedo, no tengo fuerzas de pasar esto. Pero él vivió para llegar ese momento, porque dice que él fue formado a través de los momentos difíciles y del sufrimiento. ¿Vives con momentos difíciles? ¿Vives sufrimientos? El Señor, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y esto marca mi vida. Marca mi vida en el entender que si nosotros los desafíos, así como el Señor lo prepararon para la obra de la cruz, los desafíos que me toca vivir, los desafíos que te tocan vivir a ti, y escucha bien, los desafíos que estás viviendo en este tiempo, están preparando tu vida para hacerte firme si te aferras a la mano del Señor. Así él aprendió, ¿verdad? Todo lo que estuvimos hablando, ese fruto del Espíritu. Él aprendió humildad a través de su caminar en la tierra. Él aprendió dominio propio. Quizás no reaccionar ante toda la injusticia que estaba viendo. Él aprendió paciencia. Él pudo vivir en la paz. Él pudo recibirlo y por eso Él puede darnos lo que nosotros necesitamos. Sabe que son tan innumerables las situaciones que vivió en estos escasos años de ministerio que el Señor tuvo. Y yo te invito a que leas los evangelios mirándolos desde esta óptica, mirando lo que el Señor padeció y sufrió para que tú te puedas identificar con Él. A veces lo leemos para ver los milagros, está muy bueno, recibimos poder. A veces lo leemos para ver la sanidad, necesito sanidad para mi vida. Pero lee los evangelios, mirando lo que el Señor tuvo que atravesar para que tu vida y para que mi vida puedan identificarse con el Señor, cuestionado por sanar el sábado. No le importaba lo que estaba haciendo, no le importaba que estaba sacando a la gente de un lugar de enfermedad, cuestionado por sanar el sábado. ¿Tú eres de Nazaret? Nadie importante salió de ahí. ¿No es cierto? Este endemoniado estaba sanando y obrando milagros. Y dijeron, está endemoniado. Por eso hace estas cosas. Se juntaron allí los fariseos, los doctores de la ley y dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Recibe su poder de Satanás. ¿Qué nos pasa cuando estamos de repente orando con toda la fuerza, creyendo en que Dios, y te dice, este está endemoniado, está orando cualquier cosa. Uy, pero me frustró, ahora ya no tengo más fuerza para nada, me siento tan mal por lo que me has dicho. Y en medio de esa situación que él estaba sanando a los enfermos, bendiciendo, amando a la gente, cuidando a la gente, él estaba en pleno amor hacia esa multitud de personas.
Y los fariseos por un lado le decían, estás endemoniado, eres casi Belcebú, lo haces por Satanás. Pero por el otro lado estaban su madre y sus hermanos en la puerta y decían, este está loco, está fuera de sí. ¿Por qué no lo llaman? Llámenlo, que necesitamos decirle algo. Seguramente que a lo mejor era para poderlo llevar a su casa y encerrarlo, quizás porque estaba loco. Pero a mí lo que me impacta, que cada una de las situaciones que al Señor le tocó vivir, Él la usó como un puente, como una oportunidad para dejarme una enseñanza a mí. Nunca había visto de esta manera el Evangelio. Aún lo que estoy predicando hoy, para mí también es una revelación. Nunca vi que cada situación que al Señor le tocó vivir en angustia fue la oportunidad para enseñarme cómo vivir en esta tierra. Fíjate que por un lado, Él sanando los enfermos, la gente que lo apretaba, la gente que estaba demandándole. Por el otro lado, los fariseos que estaban diciéndole que Él era Satanás. Y por el otro lado, su propia familia, aquella que había estado viviendo con Él todos estos años, decía que estaba fuera de sí, que estaba loco. ¿Y sabes lo que pasa en esta situación? Jesús usa esta situación para dar una declaración tremenda para nuestra vida. Dice así, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Él declara esto después de esa situación. Y señalando a sus discípulos, añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa declaración del Señor no es porque la madre lo estaba llamando y él despreció a la madre, porque si no entendemos la verdad de la palabra, nos da la sensación que él despreció a la madre y a los hermanos. Pero esta declaración que el Señor está haciendo es porque en medio de tiempos difíciles, ¿fue difícil? Claro que era difícil para él, en medio de esa situación. Pero él puede, a través de una situación conflictiva, fue desafiado a no reaccionar como reaccionamos. Y a lo mejor ir y decirle, pero ¿a ustedes qué les pasa? O a los fariseos. Pero él usa esa situación para que el fruto crezca y para que él pueda darnos una enseñanza para vivir. Cada situación era una oportunidad para que la palabra sea enseñada. Él era la palabra. Él era la palabra. Y en cada situación, la palabra es lanzada sobre mi vida. Y pido al Señor que sea sobre tu vida en esta mañana, para que puedas entender que la palabra trae vida, porque el Señor dio vida y Él es vida. Amén. ¿Sabe que luego de leer el capítulo 13, si tú puedes leerlo, Él habla del reino? Y al final del capítulo, ya en el 53, cuando va terminando de hablar, Él dice esto: cuando Jesús terminó de contar esas historias e ilustraciones, salió de esa región y regresó a Nazaret, a su pueblo, ¿verdad? Cuando enseñó allí en la sinagoga, en su pueblo, todos quedaron asombrados y decían, ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Si yo termino de leer hasta allí, nosotros quedamos impactados. Y para mí lo más lógico es que lo que sigue sea bendición. Fíjate cómo sigue. Y se burlaban. Y se burlaban. Ellos veían sabiduría y poder, pero se burlaban porque no podían recibir el mensaje de alguien que venía de un pueblo y que de alguien que no sabía. Se burlaban. No es más que el hijo del carpintero. Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Todos sus hermanos viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas estas cosas? Se sentían profundamente ofendidos, se escandalizaban y se negaron a creer en él. Y ahí no pudo hacer ningún milagro
por la incredulidad de ellos. Esto es lo que vivió el Señor. Él viene de un lugar donde ha visto maravillas y gloria y se encuentra con otro panorama. Y también nos enseña a nosotros a esto. De repente te encuentras con aquellos que a lo mejor tú le transmites una verdad, le transmites la verdad más poderosa que es del Señor, pero cuestionan de dónde sales, qué haces, estás loco y no pueden recibir el milagro. ¿Por qué? Porque ya estaban enfadados, encolerizados por escucharlo. Recibieron que él tenía poder, recibieron que él tenía sabiduría. Fue menospreciado por su condición quizá familiar, por el lugar donde vivía. Y esto nos enseña a nosotros a actuar frente a cada lugar donde nos movemos. En el instituto, en el colegio, en el trabajo, con los vecinos, en la familia. Nos enseña, el Señor nos enseña a vivir en la forma que Él vivió. Si yo no me identifico y lo veo simplemente como aquel que cumplió etapas que tenía que cumplir, entonces yo no puedo aprender de su vida, yo no puedo aprender de su verdad. Pero cuando yo entiendo que la palabra vino a revelarme la mente infinita de Dios y a mostrarme su gran amor, entonces me pierdo lo más importante, que es decir, puedo vivir la vida cristiana porque estoy aferrado al Señor, porque estoy aferrada al Señor. Él estaba enseñando ante una multitud, dice que había 4.000 hombres, quizás entre mujeres y niños habrá habido 16.000, bueno, tenía una iglesia grande. Allí estaba enseñándoles y dice que terminó de enseñarles y les pidió a sus discípulos que le alimentaran. Y allí, ¿no es cierto?, se hace una serie de diálogos y convierte 5 panes y 2 pescados para alimentar a una multitud. Y si no lo entendimos bien, luego alimenta a 5.000 hombres, otra multitud. Quizá no lo entendimos con la primera, entonces por las dudas alimentó a 5.000. Y allí les enseñó a los discípulos y nos enseñó a nosotros que Él hace milagros materiales, económicos y multiplica. No tiene lógica, solo tiene poder para hacerlo. Y me gusta esto que escribí. No tiene lógica, pero sí tiene poder para hacerlo. Puede multiplicar tu sueldo y tú dices, ¿cómo? Si lo tengo a los 500 los tengo. Llegas hasta fin de mes y has podido pagar tus deudas y dices, no sé cómo pude hacerlo. Él multiplica, Él hace milagros. ¿Qué le pasó a Pedro? Allí Pedro junto con sus discípulos hermanos iban en una barca en medio de una noche, de una tormenta tremenda que se había desatado. Y el Señor no se le ocurrió otra cosa que venir hacia ellos caminando sobre el mar. Dice que la tormenta era atroz, de esas tormentas, me imagino, con relámpagos, con vientos. Y Pedro dijo, yo quiero hacer lo mismo, Señor, que tú. Pedro había entendido en cierta forma que el Señor, el Maestro, estaba dando pautas de vida. Y le dijo, yo quiero hacer lo mismo que haces tú. ¿Y qué le dijo el Señor? Ven. Y cuando Pedro fue por la palabra, él caminó en la palabra dada por el Señor. Y él caminó, salió del barco, caminó hacia el Señor, pero de repente las dudas entraron. El viento vino. Esto es ilógico. Lo que estoy haciendo no es normal. El ruido de la tormenta, el ruido del viento, la lluvia. Entonces comenzó a hundirse. Nuestras vidas. Voy por la palabra. El Señor dice, camino en la palabra. De repente me enfrento con una situación. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás viviendo? Vienen esos pensamientos. Esto no es lógico. Tú no puedes hacerlo. Siempre has fracasado. Y comenzamos a hundirnos. Necesito
vivir la palabra, caminar la palabra, porque esos desafíos, los cuales estoy enfrentando con el Señor, me capacitan, te capacitan para las áreas más fuertes, te hacen más firmes. Yo no creo que Pedro, después de esta experiencia, fue el mismo. Aunque se hundió, no fue el mismo. Pienso en David. ¿Cómo llegó ese niño a hacerse fuerte para pelear con Goliat? Él le relata cuando Saúl le hace unas preguntas. Él le dice, yo he vivido situaciones que si yo no las peleaba, me comían los bichos. Yo fui desafiado a pelear las situaciones y yo pude crecer en esto. Mire el músculo que tengo, porque tuve que enfrentar situaciones. ¿Sabe que Goliat no fue su primer desafío? Es más, Goliat no fue el desafío de David. Era el desafío de un ejército que le temblaban las piernas. No fue el desafío de él. Pero ¿y cómo se forjó David? Este muchachito menor, debe ser que está entre 14 y 16 años, quizás en este tiempo, el menor de la familia. ¿Cómo se formó? ¿Cómo se forjó? Mientras sus hermanos, un poco despreciados, su niñez era como que él tenía que hacer el trabajo mientras los otros dormían tranquilamente. Él salía a trabajar, a cuidar las ovejas de la familia. Ahora, ¿cómo enfrentó las noches frías? Adorando. ¿Cómo enfrentó el calor atroz de la tarde? Adorando. ¿Cómo enfrentó al león junto con aquel al cual adoraba? ¿Cómo enfrentó al oso junto con aquel que estaba a su lado? Así fue preparado en su vida. Goliat fue lo que le promovió. Goliat sacó a la luz la formación que había tenido David en secreto. Lo que Goliat hace es que simplemente él puede mostrar quién era su Dios. Ahora, cuando nosotros vemos la vida de David, David miraba hacia adelante con esperanza contra esperanza, sabiendo que venía un Mesías. Nosotros miramos para atrás, pero nosotros tenemos el ejemplo de aquel que caminó en esta tierra y vivió por nosotros. Hebreos 2, 14 y 15, así que dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Jesús participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El Verbo se hizo carne. El Señor es la palabra. Por eso Él pudo pelear situaciones, porque la palabra lo movía a hacerlo. Yo necesito que la palabra sea parte de mi vida. No memorizarla o ser un teólogo o tener muchos diplomas. Por eso el Señor chocaba con los escribas, con los fariseos, con los maestros de la ley, porque ellos hablaban de la palabra, pero no vivían la palabra. Yo quiero vivirla, yo quiero caminar en la palabra, yo quiero vivir lo que el Señor vivió, yo quiero identificarme con el Señor para poder entender que aquellas situaciones que se enfrentan en nuestra vida, si no la vivo aferrada al Señor, buscaré alternativas, y las alternativas engañosas, algunas porque son fáciles, me alejan de la fe, me alejan de la vida, y luego me enojo y digo que la vida de cristiano es difícil, porque me alejé, porque busqué alternativas que no correspondían. El Señor dijo que cosas mayores que las que Él hizo en esta tierra, la haríamos nosotros si le creíamos. Y a lo mejor cada uno de nosotros en esta mañana tiene que decir, Señor, quiero creerte, me falta esa fe de creer todo lo que tú puedes hacer, dejarme abandonar en tu presencia, dejarme seducir por tu verdad, dejarme apasionar por lo que tú has prometido para nosotros. El Señor dijo, de cierto
de cierto te digo, de cierto, te lo dice 2 veces, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Dice que las haremos también. Yo sigo creyendo en esa palabra. No quiero bajarme de la barca y caminar un paso. Quiero caminar sobre las aguas. Quiero caminar sobre la palabra. Quiero creer que la haré y aún mayores haré. Porque, dice el Señor, yo voy al Padre. Que la palabra de Dios more en abundancia en nuestras vidas. Si la palabra mora en tu vida, te puedo decir la verdad, tu vida va a ser transformada. Tu mente va a ser transformada. Tu forma de hablar será transformada. Tu forma de reaccionar será transformada. Quiero vivir esa palabra revelada del Señor. Dice que la palabra es como una espada de doble filo, tiene un montón de explicaciones, pero solamente imagínate una espada de 2 filos y penetra, pero penetra al lugar justo. Yo necesito que la palabra penetre al lugar que necesita mi interior y poder ser transformada por esa palabra. Cuando el Señor caminaba con estos caminantes que iban a Emaús, después de la resurrección, ellos iban tristes, angustiados por lo que había sucedido. Y dice que el Señor se puso a su lado. Y ese pasaje, no sé por qué, pero me produce una tierna emoción. Y dice que comenzó a relatarle de Él en las Escrituras. Lo veo a Jesús parado ante 2 caminantes que ni siquiera sabemos el nombre. Y a veces solamente pensamos, se reveló a María, se reveló a Pedro y a tantos otros. Pero Él se paró al lado de estos 2 que estaban confundidos, que estaban tristes, que no sabían ni para qué iban a Emaús. Y se para al lado de ellos y comienza a relatarles de Él. Y es impactante lo que ellos dicen cuando se dan cuenta que es el Señor. ¿Cómo no ardía nuestro corazón cuando Él nos exponía las Escrituras? Y yo quiero pedirte que le digas al Señor en esta mañana, quiero que arda mi corazón al entender las Escrituras. Quiero que pueda ser la palabra que me mueva a vivir. Sabe que la palabra seguirá en la eternidad en los cielos. Si no te amigas con ella ahora, será complicado luego. La palabra es la que transforma nuestras vidas para poder vivirla. Hoy el Verbo Jesús se ha revelado en nosotros para que la palabra cobre vida. Amén. Ponte de pie, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sabe que cuando estás escuchando la palabra y bostezas y tienes sueño y te adormeces, quiero que sepas que el enemigo no quiere que recibas la palabra. Muchas veces hay quienes están aún, no solamente en tu casa, que abres la palabra, ¡uf! ¡Qué cansancio! Me duerme. ¡Uy! Pero me dormí con el salmo abierto. Cuando llegas a la iglesia y te sientas, es que me relajé. También el diablo no quiere que escuches la palabra. Quiere que bosteces, quiere que te entretengas con otros pensamientos. ¿Sabes por qué? Porque la palabra es vida. La palabra es vida. Y hay un enemigo de que la palabra pueda llegar a transformar tu vida. El diablo quiere que tengas una ilusión, una religión. Quieres que digas, uf, qué difícil que es vivir el cristianismo, lleno de mandamientos y de leyes. Porque cuando la palabra se revela a nuestra vida, no hay nada. No hay otra alternativa. ¿Sabe lo que cuando yo pensé, entiendo que hay gente que puede en la desesperación buscar otra alternativa? Cuando estaba desesperada porque veía que mi hijo se moría,
Lo único que te mantiene firme es tu comunión y relación con el Señor. No existe otra alternativa. Pero para eso la palabra tiene que vivir en tu interior. Si no, cualquier autoayuda te saca de la verdad. Pido al Señor que esta mañana sea revelador para tu vida y que comiences a caminar en el mar, sí, en lo ilógico, porque Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, por el poder que actúa en nosotros, es decir, por el poder que hay en mí, va a ser que voy a recibir. No voy a recibir poder por lo que tiene otro, sino porque ese poder se ha manifestado en mi vida y yo quiero vivir en este tiempo la plenitud de la verdad de la palabra. Si el Espíritu